Feliz y bendecidos días tengan todos. Estoy contenta de estar nuevamente aquí trayéndote un video que cambiará tu vida. Mi nombre es Katy Parente y estoy aquí para compartir contigo experiencias propias, experiencias de vida que han cambiado mi vida y estoy segura que cambiarán la tuya. Acompáñame hasta el final del video. Recuerda suscribirte y apretar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún contenido de valor que tengo para ti. Mira, una vez escuché una frase que me encantó. Esta frase decía: mientras no apruebas la materia, te quedas en clase, y cuando apruebas, sales al recreo. Wow, esta frase causó en mí mucha impresión, porque lo mismo pasa con nuestra vida. Y me dirás: Katy, ¿cómo es posible que compares la vida con una materia? Pues sí, déjame contarte una experiencia que me pasó cuando estaba en la universidad. Mientras yo estudiaba administración de empresa, había una materia que se llamaba Microeconomía 1. Esa materia era evaluada del 1 al 20. En la primera evaluación yo saqué 5, es decir, la reprobé. Mi mente se sugestionó tanto y me sentí tan triste y tan mal con la nota que había sacado que me desanimé por completo. Y con esa sola materia, con esa sola nota que tenía, ya para mí fue imposible aprobar la materia. A pesar de que tenía más oportunidades, más trabajo, más evaluaciones, ya mi mente estaba bloqueada y dije: no puedo con esto, la voy a repetir. Efectivamente, me la llevé al siguiente semestre. Cuando estoy en clase y veo entrar al profesor nuevo, era otro totalmente diferente, dije: wow, o sea, esta materia para mí representaba, o sea, era horrible. El profesor, cuando lo vi, también me pareció espantoso. Y dije: mira, ¿sabes qué? Y anoté, me acuerdo clarito que anoté Microeconomía 1 y puse una carita triste. Y algo en mí, como que esa vocecita interior como que te dice: hey, si sigues teniendo una mala actitud con respecto a esta materia, pues te la vas a volver a cargar, la vas a volver a repetir. Entonces, mejor cambia la actitud. Y eso fue lo que hice. Me acuerdo clarito que borré la carita triste y le puse una carita feliz. A partir de ese momento empecé a ver la materia diferente, empecé a ver al profesor diferente, a participar en clase, empecé a ver que esa materia, a pesar de que no me gustaba, era para mí un requisito indispensable, aprobarla. ¿Por qué? Porque de ello dependía mi carrera, dependía que pasara a Macroeconomía 2, o sea, dependían muchas cosas en mi vida. Dirás: Katy, mi problema es mucho más grave que aprobar una materia. Tengo un hijo enfermo, tengo una enfermedad grave, tengo deudas a granel, no tengo que darle de comer a mis hijos. O sea, Katy, tengo ya 40 años y no me he casado, no he tenido hijos. O sea, ¿cómo tú me vas a decir que mis problemas los puedo solucionar cambiando mi actitud, o que me lo comparas con una materia tan tonta como lo es tu ejemplo? Y déjame decirte que de ahí radica todo, de la actitud que tengas ante las adversidades de la vida. En ese momento, esa materia representaba para mí algo sumamente importante. Yo tenía 20 años, no tenía noción de la vida, o sea, esa materia, si no la aprobaba, no me iba a graduar, o sea, dependía de mi futuro. Había muchas cosas en mí que esa sola y única materia me dio tanto aprendizaje. Y dije: mira, de ahora en adelante voy a ver la vida con diferente actitud. ¿Por qué? Porque cuando cambié mi forma de ver las cosas, aprobé la materia. Entonces dije: aquí está un secreto sumamente importante. Por eso, cuando escuché la frase que decía: si no apruebas, te quedas, y si pasas, sales al recreo. Entonces, la vida constantemente te va poniendo pruebas y pruebas y pruebas, y si las apruebas, si apruebas la prueba, sales al recreo, pasas a un siguiente nivel. Entonces, a veces ese problema que nos presenta la vida, que quizás es pequeñito, nosotros lo maximizamos tanto que no tiene sentido alguno. ¿Por qué? Porque a medida que van pasando los años, te vas haciendo, o sea, vas teniendo más años y ves el amor de tu vida cada vez más lejos. A medida que pasa el tiempo, esa deuda que era chiquita se va convirtiendo en una deuda más grande, porque pides dinero, y esa deuda va creciendo. Esa enfermedad que quizás se solucionaba con una pastilla, lo agrandaste tanto
que ahora no es una pastilla, ahora quizás necesitas radio, necesitas quimio, necesitas trasplante, no lo sé, pero lo que sí te puedo decir es que depende de ti, de la actitud que tengas ante esa situación. Mira, la vida, el pueblo de Israel, lo que era 11 días, lo convirtió en 40 años. O sea, imagínate tú lo que representa esto. De 11 días que ellos tenían que pasar por el desierto, con tanta queja, con tanto reclamo, con tantas cosas que le pasaban, convirtieron el proceso en 40 años. Ellos, en vez de ver los milagros y decir, gracias Dios porque nos sacaste de Egipto, nos sacaste de la esclavitud, ahora estamos, sí, en medio de este desierto, pero ¿qué pasa? Nos provees de maná. Ellos salían y tenían el maná diario, tenían comida. Cuando llegaba la noche tenían una columna de fuego, llegaba el día y tenían una nube que cubría y no permitía que el sol los quemara. Entonces ellos, en vez de ver toda esa serie de milagros, lo que hacían eran quejarse, renegar, refunfuñar y daban vueltas en círculo, en círculo, en círculo. Entonces, ¿cómo estás viendo tú la situación? ¿Tienes miedo? ¿Tienes temor? Déjame decirte que el temor no deja que fluyan tus dones, no deja que fluya el agradecimiento. Mira, la enfermedad uno la ve como un enemigo y uno la ve como algo espantoso y dices, esto es lo peor que me ha podido pasar en la vida. Y sí, en cierto punto, pero te voy a leer algo muy específico que dice la Biblia. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que os aman. Y si hacéis bien a los que os hacéis bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Entonces mira lo que dice al final. Dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no veas la enfermedad, no veas la deuda, no veas la soledad, el desamor, no veas todas esas situaciones que te ocurren en la vida como un enemigo. Al contrario, velas como un proceso y di, ¿qué tengo que aprender de esto? ¿Para qué la vida me lo está presentando? ¿Qué hago con esto que me está pasando? ¿Agradezco? ¿Reniego? O sea, y mucha gente se cuestiona y dice, ¿pero por qué a mí? ¿Por qué, Señor, me pusiste esta prueba a mí? ¿Qué te hice yo? Si yo he sido tan buena, si yo he sido tan justa. Fíjate lo que dice la Biblia. Hasta Dios ama al pecador. No está de acuerdo con el pecado, pero ama al pecador. A veces tú ves una persona que hace mal y dices, pero ¿por qué a él le va bien y a mí no? Si él falló y yo no. Precisamente por eso. Por ese cuestionamiento que estás haciendo ante la vida. Mira, te voy a contar un caso que lo viví con mi hijo. Cuando mi hijo me lo diagnosticaron de cáncer, nosotros fuimos al hospital y todo fue muy rápido porque su cáncer era muy agresivo, era un cáncer en el ojo y era muy, muy agresivo. Su ojo, de hecho, se estaba desplazando. Entonces había que hacer una serie de exámenes rápidos, resonancias, tal. Y me dijo, hay que dejarlo hospitalizado y actuar ya. Vale, yo no entendía mucho las cosas. Pero cuando yo entré al hospital y vi que había un microondas, duchas, lavadora, secadora, vi que había cuartos de juego, vi que había camas y toda esa serie de cosas, yo dije, lo primero que le dije a Dios es, Señor, no quiero vivir en el hospital, porque había gente que vivía ahí. Y yo le decía al Señor, no quiero vivir en el hospital. Entonces, cuando le diagnosticaron, la doctora me dijo, mira, Katy, van a ser 4 días de hospitalización, entre 3 y 4 días, luego va a casa, luego vuelve y así vamos a estar durante 9 meses. Mira, algo como que en mí fluyó y dije, Dios mío, gracias. A partir de ese momento, yo sabía que Dios me estaba escuchando, que estaba viviendo una tormenta, pero en medio de la tormenta tuve paz. Y empecé a ver día a día cada milagro. Empecé a ver que ya no me quedaba ahí, no tenía que vivir en el hospital, podía ir a casa y estar con mis otros 2 hijos. Mi familia llegó justo en ese momento, en esos meses, y tenía apoyo de la familia. Pude comprarme un coche y ir al hospital en coche, en auto,
¿Por qué? Porque era invierno, me acuerdo que había que salir muy temprano, a las 6 de la mañana estaba oscuro, hacía mucho frío y tenía que agarrar transporte público para ir al hospital, y eso para mí, wow, era fuerte, porque el niño estaba, o sea, era un niño de 6 años y no tenía cabello, tenía que usar tapabocas, o sea, era complicado usar medio de transporte. Me decían, cuida con el tapabocas porque se puede contagiar con no sé qué, con no sé cuánto. Entonces había que tomar muchas previsiones y me quedaba súper lejos, me quedaba como una hora y media en transporte público. Entonces cuando me pude comprar el auto, dije, Dios mío, gracias, que lo puedo traer en auto. Entonces cada día yo veía que era un milagro. Y tú me dirás, sí, pero bueno, claro, hay que agradecer esas cosas. Pero los que estaban compartiendo habitación conmigo, porque eran habitaciones compartidas, no lo veían desde ese punto de vista. No veían, no renegaban, refunfuñaban, lloraban. Y yo decía, bueno, la diferencia es que yo soy cristiana, que yo tengo a Dios en mi corazón y veo las cosas de una manera diferente. Pero déjame decirte que Dios no era el factor común. ¿Por qué? Porque habían otras áreas de mi vida que yo tenía que tratar. Habían otras áreas de mi vida donde Dios estaba, pero también estaba el temor, también estaba el miedo. No era puntualmente la salud de mi hijo, eran otras áreas de mi vida que yo tenía que trabajar, donde tenía miedo, tenía temor, tenía duda, donde renegaba. Y eso que era una temporada, yo lo convertí en años y años y años. Lo de mi hijo, gracias a mi buena actitud, yo lo pude superar en un año entero completo, sin pasar ningún percance. Y déjame decirte que muchos de los que estaban en la habitación con mi hijo no lo contaron. Muchos niños fallecieron y eso pudo generar en mí temor, miedo, zozobra, pero en mí nunca estuvo la palabra muerte. En mi corazón nunca estuvo la palabra temor de que se va a morir. Nunca. ¿Por qué? Porque yo te comenté en un video anterior que tengo, que es geniales, o sea, un video brutal que lo hice desde el cariño, y ahí en ese video es donde manifiesto muchísimas claves para que puedas entender cómo cambiar las creencias, para que puedas ver cómo estamos programados para unas cosas y para otras no. Tú me dirás, Katy, tú no entiendes lo que yo estoy viviendo ahorita, tú no entiendes lo que es que un hijo yo lo tenga enfermo, lo tenga que trasplantar, lo tenga en cuidados intensivos. Tú no entiendes lo que es la muerte, lo que es la pérdida de un familiar, no entiendes lo que es la deuda, no entiendes qué es no tener que darle de comer a mi hijo. Tú no entiendes, Katy, lo que es tener 40, 50 años y estar sola o solo, lo que es no tener hijos, lo que es no tener una compañía. Tú no entiendes lo que es querer mudarme de país y no poderlo hacer. Déjame decirte que entiendo muchas de las situaciones porque he estado en eso. Pero lo que no entiendo es cómo yo te doy herramientas, cómo te enseño, te ayudo, porque estos videos yo lo hago desde el corazón para ayudarte a cambiar, para que entiendas que a pesar de que existe un Dios, también tienes que tener una buena actitud, que no solo basta con que vayas delante de una imagen y prendas una vela y ya el milagro está hecho. Va más allá de lo que podamos creer, va más allá de lo que podamos sentir, va más allá de lo que podamos, del dolor que podamos experimentar o las lágrimas que podamos derramar. Esto depende únicamente de ti. Yo puedo tener ahorita la solución en tus manos y puedo tener el don de sanidad y ir y tocarte y decirte en el nombre de Jesús serás sana o serás sano y nada va a ocurrir. ¿Por qué? Porque no es el don que está en mí, depende de ti, depende de tu fe, depende de tu actitud, depende de que tú creas, de que le pongas un parado al miedo y digas hasta aquí, no vas a gobernar más mi vida. Por más que estés aterrado, pero que comiences a declarar cosas buenas, comiences a dejar que Dios fluya. ¿Por qué? Porque muchas veces impedimos que Dios haga las cosas y te lo voy a comprobar. En el libro de Job, si lo lees con detenimiento, Job era un hombre íntegro, un hombre impecable, dice la palabra. Pero, ¿qué pasa? Que él, cuando le vino todas las enfermedades, cuando vino el enemigo y le quitó sus hijos, le quitó sus bienes, le quitó todo, él dijo, lo que temí me sobrevino. O sea, en él, en su corazón, en el fondo de su corazón, había una pizca de temor, había una pizca de miedo. ¿Y qué pasa? Que donde está el temor y el miedo, Dios no puede obrar. Y yo estoy segura que a raíz de ese pedacito de temor, ahí Dios dijo, vale, Satanás, está bien,
dale. Él sabía lo que iba a pasar. Dios conocía el corazón de Job, al igual que conoce tu corazón. Dios sabía que a pesar de ese pedacito de miedo que él tenía, él iba a salir invicto. ¿Pero qué? Se la vio fea, se la vio grave. Había necesidad de una persona que tenía todo en su vida, darle cabida al temor. Igualmente te lo pregunto a ti, digo, hay necesidad de que estés pasando por esa situación, de que lo que es algo chiquitito, tú lo lleves, lo maximices tanto. A veces te enfocas en el problema, te enfocas en otro tipo de problema y no llegas a la raíz del asunto. Piensa, medita, ¿a raíz de qué? ¿Por qué estás pasando por esa situación? ¿Por qué estás sola? ¿Por qué estás solo? ¿Por qué tienes tantas dudas? ¿Por qué no encuentras el trabajo que quieres? ¿Por qué Dios no te responde como tú quieres? ¿Por qué Dios habla? ¿A raíz de qué te salió esa enfermedad? Piensa, hay un punto de partida en el que hizo clic. Piensa en el órgano que está afectado. No veas la enfermedad como una enemiga. Al contrario, dice la palabra, vela como tu amiga. La enfermedad te quiere hablar. El cuerpo te está hablando, está manifestando, está diciendo, ¡hey! Aquí hay algo que yo necesito expresarte, que con mi boca no puedo y con mi subconsciente no puedo hacerlo. Necesito que uses tu 5% de consciente y pienses en qué momento se detonó esa enfermedad, en qué momento detonaste la soledad, la tristeza, la depresión, en qué momento detonaste la pobreza en tu vida. No le eches la culpa a Dios. No creas que todo, que es la voluntad de Dios. No, la voluntad de Dios es que salgas de ahí. La voluntad de Dios es tenderte una mano, decir, hey, vamos, yo te voy a ayudar. Pero recuerda que donde está la luz, no puede estar la oscuridad. Donde está Dios, no puede haber temor, no puede haber miedo, no puede haber falta de fe, no puede haber nada de eso. Tiene que haber una confianza plena, una confianza absoluta. Entrégate. Como yo siempre le digo a la gente, ya estás en la miseria, ya estás sola y ya estás desahuciado. ¿Ya qué más da? Entrégate por completo y di, Señor, ayúdame. Yo me voy a estar quieto, pero ayúdame a entender para qué está pasando esto. ¿Qué quieres que aprenda de esta materia? Yo la voy a aprender, yo voy a aprender de este proceso, yo voy a aprender de esta situación. Yo te garantizo que voy a salir invicto, voy a salir victorioso y aprobado. Pero no permitas que siga reprobando y reprobando y reprobando, porque estoy cansado, estoy cansada. Dile a Dios con un corazón sincero, ya, para. Y deja que Él te hable. Haz silencio por un momento y escucha esa voz que te dice, aquí estuvo el error, corrígelo y vamos a un siguiente nivel. En el libro de Hart Eckert, que él dice que cuando tú tienes un documento y lo mandas a imprimir y lo sacas con un error, él lo borra en el papel. Entonces lo vuelve a imprimir y ve que sale el error. Y dice, pero ya va, si yo lo acabo de borrar, busca un borrador más grande. Y vuelve a salir el error. Y dice, lee un manual de cómo borrar un error. Y resulta ser que el problema no está en la impresión. El problema está en el ordenador. En este caso, el problema está aquí, está en tu mente. Si buscas con detenimiento, las respuestas te van a venir del cielo y vas a decir, ya, esto es lo que necesito aprender. Necesitas, y ahí Dios te dirá, necesitas trabajar la gratitud, necesitas trabajar el temor, necesitas trabajar la confianza, necesitas trabajar más, porque hay gente que quiere que le llegue el dinero y no trabaja, o necesitas cambiar ese carácter que te está alejando de las personas. No lo sé. Ahí, en ese momento, llegará la respuesta oportuna y cuando tengas el diagnóstico, cambias y automáticamente te aseguro que saldrás de ese proceso en el que estás viviendo. Como siempre te digo, cree, clama y confía con todo tu corazón. Dios te ama y quiere bendecirte, quiere que tengas una vida plena, una vida en abundancia, una vida en amor, en salud, en paz y en bendición. No una vida en tristeza y en depresión. Nos vemos en el próximo video. Recuerda por favor suscribirte, recuerda compartir, que estoy segura que esta información será de bendición para una persona, y recuerda darle like, que seguiremos en contacto, seguiré aprendiendo más para poder transmitirte más conocimiento. Un fuerte abrazo y que Dios te bendiga grandemente.
y confía que Dios será tu guía. Cree, clama y confía que Dios será tu guía. Cuando estés triste, enfermo, sin amor, con deudas, con desesperación, solo, cree, clama y confía que Dios será tu